Saludos para la clase de Estadística Básica, Autorreflexiones. En esta ocasión hablaremos de tablas comparativas y de parámetros. La primera tabla comparativa, vamos a hablar de variables cualitativas y variables cuantitativas. Una variable cualitativa mide una cualidad o característica en cada unidad experimental. Este tipo de variables producen datos que se pueden clasificar de acuerdo a similitudes o diferencias en clase. Por tanto, con frecuencia se denomina datos categóricos. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, la afiliación política, republicanos, demócratas o independientes, o la clasificación de gusto, excelente, bueno, regular o malo. Las variables cuantitativas, estas variables miden una cantidad numérica en cada unidad experimental. Las variables cuantitativas con frecuencia representan por la letra X y producen datos numéricos. Existen dos tipos de variables cuantitativas: las discretas, que suelen tomar solo un número finito o contable de valores y se expresa por números cerrados. Se refiere a las brechas discretas entre los posibles valores que la variable puede tomar. Uno de sus ejemplos es este: X es igual al número de pasajeros en un vuelo de la Ciudad de México. El número es entero porque no podemos describir que en ese vuelo viajen 29,5 personas. Esto es una variable discreta. La variable continua refiere tomar infinitamente muchos valores correspondientes a los puntos de un intervalo de recta, como el peso, el tiempo, la distancia y el volumen. Son continuos porque pueden tomar valores en cualquier punto a lo largo de un intervalo de recta. Uno de los ejemplos es el siguiente: X es igual al peso de un paquete para enviar a Guatemala. Este es continuo porque sí se puede expresar por decimales. Por ejemplo, el peso de este paquete podría ser de 8,5 kilos o de 5,3 kilos. Tabla comparativa número 2. Población y muestra. ¿Qué es una población? La población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben de estar bien limitadas para que nuestra investigación sea asertiva. Por ejemplo, las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo. Un ejemplo de población es el siguiente: nuestra población comprende a todos aquellos directores generales de empresas industriales y comerciales que en el 2015 tienen un capital superior a 30 millones de pesos, con ventas superiores a los 100 millones de pesos y o con más de 300 personas empleadas. Aquí se nota claramente que la población ha sido bien limitada, ya que dejan fuera aquellos que no son directores generales, que no se manifestaron en el 2015 y quedan fuera los que no tengan un capital superior a 30 millones de pesos. La muestra. La muestra es un subgrupo de esta población, es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características que llamamos población. Las muestras para su estudio las podemos dividir en dos grandes ramas. Las muestras no probabilísticas, que son estas o dirigidas, es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Un ejemplo de ellos es una investigación sobre inmigrantes en México. El objetivo de esta investigación es documentar sus experiencias, viajes, de vida y de trabajo. Se seleccionó una muestra no probabilística de personas extranjeras que por diversas razones hubieran llegado a México entre el 2010 y el 2015. Una muestra probabilística: aquí todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad o probabilidad de ser escogidos y se obtiene definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria mecánica de las unidades de análisis. Un ejemplo muy característico son los sorteos de la lotería. Este procedimiento para obtener un número premiado en un sorteo de la lotería. A partir de las esferas que tienen un dígito que se extrae de una tómbola que previamente ha sido revuelta mecánicamente, hasta formar un solo número, de manera que todos los números que están en la tómbola tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Tabla comparativa número 3.
Vamos a aprender acerca de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que presenta técnicas para describir conjuntos de mediciones. Está formada por procedimientos empleados para resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones. Si el conjunto de mediciones es toda la población, solo es necesario sacar conclusiones basadas en la estadística descriptiva. Un ejemplo muy característico son las elecciones. A través de una estadística descriptiva se hacen gráficas de barras, gráficas de pastel y de líneas y son presentadas por un candidato político. La estadística inferencial está formada por procedimientos empleados para hacer inferencias acerca de características poblacionales a partir de información contenida en una muestra. Su objetivo es hacer inferencia, es decir, sacar conclusiones, hacer predicciones, tomar decisiones acerca de las características de una población a partir de la información contenida en una muestra. Un ejemplo claro de esto es el siguiente. Si una muestra de votantes registrados se selecciona del estado de Tamaulipas, ¿esta muestra será representativa de todos los votantes de la República Mexicana? ¿Será lo mismo que una muestra de probables votantes? Es decir, aquellos que es probable que en realidad voten en la elección. Ese es el trabajo de tablas comparativas acerca de los términos variables cualitativas, variables cuantitativas, población y muestra, y estadística descriptiva y estadística inferencial para la clase de estadística básica y la actividad de autorreflexiones.